Tercera de Juan, capítulo 1, solamente tiene un capítulo antes de Apocalipsis. El versículo 2. En la nueva versión internacional dice de esta forma, el versículo 2: Queridos hermanos, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y en la traducción en lenguaje actual dice así: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien. Y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Y me parece preciosa esta oración. Es una expresión, un deseo de el escritor a ese receptor de esta carta, manifestándole un deseo que para todos nosotros se convierte en una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad que nosotros podamos estar permanentemente disfrutando de buena salud. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, como les decía ahora, nosotros tenemos una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Es de que nosotros desarrollemos en ese proceso de ir caminando, en ese proceso de ir creciendo en nuestra vida espiritual, desarrollemos sanidad. Y esa sanidad tiene que ver con lo emocional, pero también tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Cuando llegamos a la vida cristiana nos hacemos conscientes de que no solamente somos personas de carne y huesos, sino que también cuando cogemos esa carnita, ¿no? Algunos tienen un poquito más de carne que otros, pero cada uno de nosotros, así cojamos la carnita gruesita o delgadita, siempre que nos tocamos, ¿qué sucede? Sentimos, ¿cierto? Tenemos sensaciones, tenemos emociones, tenemos deseos y también en medio de esa realidad emocional que vivimos, pues nos vamos haciendo conscientes de que esos deseos, esas emociones, esos sentimientos que se albergan en nuestro corazón, algunos son buenos, otros no son tan buenos y nos van afectando permanentemente a cada uno de nosotros. Por eso la necesidad de poder trabajar nuestra vida emocional, pero también nuestra vida espiritual. Ahora, para que haya equilibrio en nuestra vida integralmente, ¿cuál debería ser como el proceso lógico para que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra vida integralmente? Yo pienso que debemos estar trabajando mucho en nuestra vida emocional y en la medida en que nosotros generemos sanidad en nuestra vida emocional, pues vamos a desarrollar crecimiento y madurez en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y por eso traía a colación este pasaje, recordando algunos aspectos que compartíamos en una de nuestras reuniones virtuales. Hay una necesidad de aprender a apropiarnos de una medicina que genere sanidad emocional y que permita que haya en nuestra vida madurez espiritual. Y es que cada uno de nosotros como cristianos, cada uno de nosotros necesita generar un cambio. Hace algún tiempo estuvimos trabajando mucho el tema del cambio, ¿no? Hoy se nos está hablando mucho del cambio, de la necesidad de generar cambio. Ahora hemos concluido que ese cambio que esperamos en lo emocional para poder tener los sentimientos y las emociones en equilibrio,
pues también tiene que ver con el tema espiritual. Y cada uno de nosotros necesita traer ese cambio desde lo íntimo, desde lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y por eso es tan diciente ese pasaje que acabamos de leer, el deseo que debería haber en todos nosotros, no solamente por nuestra vida personal, sino también por la de los demás, ¿sí? Cuando yo los veo a ustedes, mi deseo es que así como va prosperando su alma, también prospere todo lo que usted emprende, pero también prospere su vida espiritual, ¿sí? Porque somos seres integrales y como seres integrales necesitamos eso. Tenemos asuntos que nos tienen atados. A veces no somos conscientes o a veces sí somos conscientes, pero no los queremos soltar. Por eso les decía ahora, ¿no? Qué bueno que no solamente los que están allí en el Retiro Vida Nueva, sino nosotros tomemos la llave, ¿no? Por ahí mantenemos las llaves. A veces se nos embolatan las llaves, ¿no? Por eso utilizamos estos ganchitos, ¿cierto? Para que las tengamos ahí a la mano y podamos tener esa llavecita, ¿sí? Que nos permita abrir el corazón y dejar que Dios sea actuando, Dios sea obrando en la vida de cada uno de nosotros. Venimos en ese proceso de hacernos conscientes de que somos seres con condición pecaminosa, hacernos conscientes de que hay asuntos que nos tienen estancados, que nos tienen atados. Y en todo el proceso de las terapias que hay terapias a nivel emocional, pero también la terapia espiritual, que es un trato con Dios. En esa teoterapia que nosotros debemos cultivar con Dios, pues al hacernos conscientes de nuestro pecado, espiritualmente, ¿qué hacemos? Lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Recuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay varios pasajes en la Biblia que nos hacen a nosotros entender que Dios siempre quiere que estemos libres de cosas que nos afectan. Hay emociones, hay sentimientos negativos, hay circunstancias difíciles, cosas que nosotros tenemos que aprender a lidiar, ¿sí? Y ninguno de nosotros como cristianos somos exentos. Nosotros hemos contado el testimonio de nuestro hijo, nuestro primer hijo, que a los 8 meses de haber nacido hermoso como un ángel, se le detectó una enfermedad así y en 2 años y 8 meses falleció. Y eso afecta nuestra vida emocional, afecta nuestra realidad familiar, nos confronta con nuestra fe. Y sobre todo que hay gente que no es como muy inteligente y que cuando ve a un cristiano en una circunstancia como esa, pues no le acompaña, no le anima, no le ayuda a que se fortalezca en su fe, sino que por el contrario le juzga, le señala, le critica. Y hay mucha gente que nos decía, ustedes ya evaluaron si tienen algún pecado por ahí escondido y el Señor los castigó. Entonces, esos conceptos equivocados necesitamos cambiarlos, ¿cierto? Pero ser conscientes de que hay cosas que nos estancan, de que nuestra realidad espiritual, eh, por no vivirla de la manera como Dios dice en su palabra, muchas veces nos lleva en una dirección equivocada. Entonces nos vamos en contravía en vez de ir por el camino correcto. Y todo ese tema emocional nos lleva a desarrollar miedos, a desarrollar traumas y todo eso va dominando nuestra vida de una manera constante. Yo lo he contado, pero me acordaba ahora de uno de mis profesores del bachillerato, que era un profesor que nos enseñaba, él nos enseñaba religión en el bachillerato y era un profesor que practicaba el físico-culturismo.
Así como Duban, ustedes los que conocen a Duban Andrés, él ha desarrollado todo su cuerpo, ¿cierto? Pero él era mucho más bajito y era mucho más musculoso, había desarrollado bastante su cuerpo y él era bajito. Y el profesor de religión, pues uno lo veía y con esa figura, uno apenas llegaba y uno se sentaba, ¿no? Se sentaba y hacía silencio, ¿sí? Y en una ocasión, nosotros estábamos en un colegio donde había un laboratorio, sacaron un hámster, lo sacaron los muchachos para asustar a las chicas y lo soltaron ahí en el salón, ¿no? Yo me acuerdo de que mi profesor parecía un resorte, porque cuando él vio ese hámster, él llegó y gritó como una niña, brincó y se subió encima del escritorio, ¿sí? Y él gritaba. O sea, tenía una fobia hacia, hacia los ratones. Y son cosas que muestran y evidencian que nosotros por las circunstancias, por las vivencias que hemos tenido, por lo que hemos recibido, podemos ser afectados emocionalmente, pero también hemos sido afectados espiritualmente. Entonces Dios nos motiva a que generemos todo un programa que permita que nosotros nos desarrollemos en nuestro proceso de crecer, de madurar, de avanzar en la vida espiritual. Y por eso me llama mucho la atención este verso que dice, amado hermano, le pido a Dios que te encuentres bien. Y creo que ese es el anhelo de todos nosotros, poder estar bien. Y también le pido que te vaya bien, no solamente que estemos en una condición favorable, sino que lo que emprendemos tenga progreso, ¿cierto? Pero dice allí que tengas buena salud. Y cuando hablamos de la buena salud, como dice en esta traducción y en la otra que leímos primero, dice allí que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces nosotros estamos llamados a prosperar espiritualmente. Algunos solamente se enfocan en prosperar materialmente y eso también genera conflicto en nuestra vida, ¿no? Porque se nos vuelve una obsesión tener, acumular, acumular, ¿sí? Pero descuidamos las otras áreas y Dios nos llama a vivir una vida en equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En equilibrio, ¿sí? Ahora, ¿qué genera y qué puede propiciar ese equilibrio? Primero, que nosotros nos relacionemos con Dios y que podamos generar el crecimiento espiritual que Dios espera de nosotros, pero también que nosotros le permitamos a el manual de guía para cada uno de nosotros, que es un manual especial, que es la palabra de Dios, le permitamos a la palabra de Dios, pero también que le permitamos al Espíritu Santo, que es el que toma control de nuestras vidas, que genere transformación, ¿sí? Que genere transformación y que podamos ir logrando salir de nuestra rutina, porque a veces en ese proceso de crecer y de madurar, generamos una rutina espiritual y aún ministerial, ¿no? Nos volvemos como tan mecánicos, podría utilizar esa palabra, ¿sí? Nos volvemos muy mecánicos, entonces no dejamos con libertad que Dios vaya obrando. A veces nos congregamos, ya sea semanal, quincenal, mensual, ¿sí? Por temporadas, anualmente. Mucha gente dice, ¿para qué llevan ese control de asistencia, no? Tiene un propósito, es mirar en el proceso qué personas son tan recurrentes y luego se evalúa, bueno, esas personas que vienen semanalmente, quincenalmente, a veces mensual, algunas aparecen una vez al año, ¿no? Sí,
Por eso hay gente que le da rabia, ¿no? Hay gente que ha llegado y dice, no, yo he venido, ahí debe estar anotado mi nombre. Lo que pasa es que nosotros tenemos una dinámica y es que cada 3 meses sacamos hojitas nuevas y volvemos y hacemos el ejercicio de hacer el control de asistencia, ¿sí? Y entonces por eso cada 3 meses o cada 2 meses siempre le preguntamos. Algunos ya no sabemos los nombres, ¿no? Yo tengo acá una damita que se sabe el nombre de todos, ¿no? Es Amelia Corinet, ¿no? Entonces ella llega y, sí, y ya se sabe el nombre con apellido de todos. Hay gente que tiene esa facilidad. Otros no, ¿no? Yo me sé el nombre de la mayoría y la cara sí, yo donde la vea, yo los distingo. Digo, ah, este es de acá, ¿cierto? Pero a veces se me olvidan los nombres. Pero más que anotar el nombre es poder entender que hay un proceso y a veces vivimos en una rutina, ¿no? La vida devocional, por ejemplo. A veces hacemos de la vida devocional una rutina, hacemos del congregarnos una rutina. Hace unos días compartíamos un tema de Silvio Jacob e hicimos el ejercicio en plena reunión. Y Silvio nos dio varias pautas hablándonos de la espada, ¿sí? Que trae la transformación, ¿cierto? La paz total, ¿no? Estábamos hablando de la paz total. Y eso de los que habían, del 100% de que estaban en asistencia, solo el 1% logró salir avante, ¿no? Porque sacó su cuaderno y dijo, habló de esto, nos recordó el acróstico sobre la palabra espada y nos dio los pasajes. O sea, fue una persona que estaba presente, pero que estaba atenta y prestando atención y recibiendo, ¿no? Fue interesante eso, pero a veces nosotros hacemos del congregarnos una rutina, de la vida devocional una rutina, del ir a un grupo vida o a una célula o a alguna reunión de movimiento, aún desde el principio del dar. Hay personas que han tenido la honestidad de decirme, yo cuando voy a aportar algo para la obra de Dios, para el sostenimiento de todo este trabajo que hacemos ministerialmente, dice, se me queda ahí como entiesada la mano en el bolsillo, dicen, ¿no? Y tengo que orar y orar hasta que, ¿sí? Y entonces a mí me ha tocado decirle, tranquila o tranquilo, no te preocupes, no lo hagas. Sí, cuando Dios te coloque el sentir, ¿no? Uno lo hace. Es como cuando uno va por la calle y alguien le pide una limosna, ¿sí? Usted no llega y hace esto, sino que si a usted le nació, usted sacó y buscó la billetera, la monedera y le dice, tenga. A mí me pasa con mi esposa, ¿no? Yo voy por la calle, vamos en el vehículo y de pronto paramos en un semáforo y alguien viene a pedir y mi esposa ahí mismo abre el bolso y busca las moneditas. Pásele esto, ¿sí? Eso es natural, ¿no? Pero cuando se genera la rutina, se vuelve una carga y se llena nuestra vida de cargas, ¿sí? En medio de todo este proceso, entonces nos vamos dando cuenta de cómo hemos sido afectados en tantas áreas de nuestra vida, ¿ok? Y quiero invitarles también a que vayamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Ahí en el capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 21. Yo sí decía, ¿por qué estoy viendo raro? Y es que no me he puesto las gafas, ¿sí? Yo veía que Boris brillaba, pero yo decía, ¿por qué es que está brillando? Es que no me he puesto las gafas. El sol, ¿cierto, Boris? Romanos capítulo 7, versículo 21, dice la palabra del Señor así. Nueva versión internacional estoy usando. Del 21 hasta el final del capítulo. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien,
me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Y aquí vemos un elemento bastante tremendo en este pensamiento de buscar suplir esa necesidad de ser sanos a nivel emocional para poder nosotros madurar espiritualmente. El anhelo nuestro es que prosperemos espiritualmente, como lo decía allá tercera de Juan capítulo 2 en la nueva versión internacional, como lo expresa de esa manera. Pero para que haya crecimiento y madurez espiritual, tiene que haber salud también emocional. O sea, debe haber un equilibrio. De por sí nosotros vivimos situaciones de conflicto del pasado y si no las sanamos, se va a reflejar en el nivel de madurez y de crecimiento espiritual. Y a veces no somos como conscientes de eso, ¿no? Y uno dice, pero si esta persona llevaba tantos años congregándose, yendo a una congregación, ¿por qué salió con estas? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Sí? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y uno empieza a juzgar, ¿cierto? Pues uno no debe justificar a ninguna persona, pero el mismo nivel de inmadurez hace que nosotros no tengamos dominio, ¿sí? Miren, miren cómo uno va madurando física, emocional y espiritualmente. Un bebé, como esa bebé que hay allá, preciosa, ¿sí? ¿Cuántas veces los papás han tenido que cambiarle los pañales? Porque ella por sus propios medios no se puede ayudar. Pero ya cuando uno va creciendo, ya uno aprende, ya uno logra dominar los esfínteres, ¿cierto? Y ya puede uno solito ayudarse en esa área. Y esa medicina que Dios nos ofrece a través de su palabra y a través del proceso de crecimiento espiritual se vuelve una necesidad. Y esa necesidad tiene un punto de partida. El punto de partida es la salvación. Solo cuando nosotros entendemos que la salvación es el punto de partida, vamos a ir viviendo conscientemente ese proceso de transformación y se va volviendo progresivo y se va volviendo profundo ese proceso de transformación. Y va sacando uno de su ser, de su realidad como ser humano, todo lo que afecta y va experimentando y va aprendiendo a disfrutar y apropiarse de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Hace 8 días, si no estoy mal, hablábamos de esa libertad, ¿sí? De la decisión, y era el nombre del tema, ¿no? Una decisión que trae libertad y es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, pero no solamente quedarnos allí. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como padres si vemos que nace nuestro bebé, pero que nuestro bebé no crece, ¿sí? No se desarrolla, no logra tener autonomía en todas sus funciones psicológicas, motrices? Empezamos a preocuparnos. Y eso pasó en el caso nuestro, ¿no? Que ya nuestro bebé tenía 8 meses y empezó a inclinar la cabecita para un lado. Entonces eso ya nos pareció extraño, ¿sí? Inmediatamente buscamos asistencia médica y la
primera cita que nos dieron, acudimos al especialista y él dijo, de entrada, ni siquiera nos dejó sentar, ni tomar aire, ¿sí? Sino que dijo, uy, ese bebé está enfermo, tiene tal cosa. Diagnosticó así solo con la mirada. Entonces, así mismo sucede en nuestra vida. Si nosotros no maduramos, si nosotros no estamos mostrando evidencias de madurez, y el apóstol Pablo lo habla mucho más en varias de sus escritos en la Biblia, pues tenemos que prestar atención. Pablo por allá dice, ustedes a estas alturas de la vida, ya estoy parafraseando, dice, ustedes a estas alturas de la vida ya deberían ser maestros, pero todavía son niños, todavía hay que darles leche. Si a una persona hay que seguirle alimentando con leche, con comida líquida, todavía no asimila lo sólido que está sucediendo en esa persona. Hay un problema, ¿cierto? Hay una situación que necesitamos nosotros prestar atención, ¿sí? Entonces, la salvación es el punto de partida para que se inicie ese proceso de transformación que debe ser progresivo. Sí, que no se da de una sola, ¿no? Uno dice, acepté a Cristo y ya me cambió la vida. Pues sí, espiritualmente hablando cambió la vida, pero va a iniciar un proceso emocional, un proceso físico inclusive, un proceso de resocialización con los ambientes donde nosotros estamos, porque tenemos que restaurar nuestra relación con la familia, nuestra relación con el ambiente en el que vivimos. Nosotros hemos visto esos ambientes de resocialización emocional y espiritual en los que ha vivido la gente después de que ha aceptado a Jesucristo, entendiendo que la salvación es un regalo que se da por la gracia de Dios. O sea, no es porque usted se lo merezca. Mire al que está ahí a su lado, mire a la que está ahí a su lado y dígale, usted no se merecía la salvación. Y a veces, ¿cómo así? Sí, ese regalo no se lo merecía usted. La pura misericordia de Dios, ¿sí? Yo recuerdo una escena del doctor Les Thompson que ya está disfrutando de la presencia del Señor y él nos contaba, ¿no? Un hombre de Dios muy consagrado, ¿no? Él como hombre de Dios muy consagrado. Y su nieto le decía, abuelo, abuelo, usted se merece cambiar ese carro, carrito viejito que le fallaba y que ya no le funcionaba mucho. Y entonces le estaba mirando otras opciones, ¿no? Y entonces él miró un carro hermoso, último modelo, y se sentó en ese carro y decía, uy, chéverísimo este carro, ¿no? Emocionado con su carro en el concesionario viéndolo. Y el nieto lo acompañó y le dice, abuelo, usted se merece ese carro. Y él se quedó pensando, ¿no? Sentado ahí en ese vehículo tan lujoso en esa época, ¿no? Del último modelo. Y él decía, así hacia sus adentros, decía, no, yo me merezco es el infierno. Y me parecía tremendo, ¿no? Porque uno dice, yo me merezco el infierno. ¿Usted se merece el infierno? ¿Y usted? ¿Usted merece el infierno? La realidad es que sí. Nosotros nos merecíamos el infierno. La pura misericordia de Dios nos permitió ser sensibles a la voz de Dios, aceptar el mensaje de la salvación. ¿Sí? Nos ofrecieron un regalo, lo recibimos y hoy estamos disfrutando de ese regalo. Estamos disfrutando de ese regalo que no era nuestro, pero que nos ha dado unos beneficios. Entonces la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Y cuando entendemos esto, entendemos que hay un enemigo. La Biblia habla de la bestia, hay un enemigo espiritual nuestro, pero ese enemigo ya no nos domina, porque somos libres, ya no nos domina. Tenemos una naturaleza, como dice aquí el apóstol en Romanos capítulo 7, ¿sí? Versículo 21. Vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual.
Romanos 7:21, nuevamente. Me doy cuenta entonces, dice aquí el apóstol, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Y esto es extraordinario, ¿cierto? Y yo cuando leo esto digo, qué tan impactante esto. Un regalo por pura gracia de Dios, un regalo que me permite aún contrarrestar la influencia de ese enemigo que ya no me puede dominar, aún de esos actos pecaminosos que seguirán manifestándose, porque si usted se pone a evaluar desde que se levantó hoy hasta este momento, algún mal pensamiento o alguna mala actitud o alguna palabra así como no muy adecuada usted ha expresado hasta ahorita, ¿no? Hasta antes de entrar aquí, ¿no? Porque ustedes han estado calladitos. ¿Sí o no? Sí. Hasta antes. Y una vez no se hace consciente de eso, pero esa es nuestra realidad y eso es lo que nos muestra allí la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros al hacer todo ese proceso de evaluación vemos que muy pocos de nosotros como cristianos podemos experimentar esa transformación. ¿Pero por qué? Porque no solamente debe ser un deseo, ¿sí? Leíamos tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, que hay un deseo, anhelo en mi corazón que te vaya bien. Pero más que eso, más que un deseo, tiene que volverse un hábito en nuestra vida. Sí, porque usted puede decirme, ay, yo tengo unos anhelos, todos los días tengo unos anhelos de leer la Biblia, todos los días tengo el anhelo de levantarme temprano y meterme con el Señor y pasar el tiempo con el Señor. No solamente los 5 minuticos que uno dice, Señor, gracias por este día, amén. ¿No? Sí. Sino de estar ahí metido con el Señor, de tener la experiencia de uno decir, ah, estuve tan en tanta contemplación con el Señor que casi que le tocaba las barbas al Señor, ¿cierto? Y uno puede a veces llegar a ese punto, ¿no? De éxtasis, pero no, eso no ayuda, porque el deseo no ayuda, tiene que haber una acción y la acción tiene que llevarnos a nosotros a generar hábitos. Entonces, sanar nuestra vida emocional es clave. Algunas personas han generado cierto nivel de equilibrio emocional sin Cristo. Yo me he encontrado personas que han logrado equilibrio emocional sin Cristo. Pero ¿cuánto puede durarles? ¿Qué tan trascendente va a ser eso? ¿Hasta qué punto se puede dar? Hay gente, yo encuentro personas que no son creyentes y cuando uno evalúa su conducta, cuando uno evalúa sus actitudes, son bondadosos, son personas equilibradas, son personas educadas. Yo recuerdo una experiencia en el norte del valle cuando hacíamos ministerio allá de una familia. Tenían una bebé, así pequeña como la bebé que está acá. ¿Sí? Y la fueron formando, ¿no? Y esa bebé hermosa, educada,
ya fue creciendo, ya llegaba a las reuniones y decía buenos días, ¿sí? Por favor, bueno, tantas cosas que uno espera que se repliquen en los hijos y los papás le enseñaban, ¿sí? Pero el hombre le enseñó eso y él era también muy educado, pero tenía problemas con la ley. Entonces hay unos contrastes ahí que uno dice, bueno, y allí qué, ¿no? Entonces hay conductas y actitudes como esas, pero también las conductas y las actitudes de los creyentes. Hay gente que tiene una vida espiritual consistente, hay creyentes que tienen compromiso, pero también evidencian una vida emocional y social sin equilibrio. Creyentes que no son puntuales a sus compromisos, creyentes que evalúan las decisiones y pues tienen una ética diferente a la que muestra la Biblia porque si pueden abstenerse de cumplir unos principios, no los cumplen, cambian como la teología, ¿no? Entonces dicen, esto no es tan malo, ¿no? Entonces es aceptado socialmente, entonces aceptémoslo, hagámoslo. Pues todos esos elementos son elementos que muestran que no estamos en el punto de equilibrio que deberíamos estar. Ante esa realidad, pues vemos aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aunque quiere hacer lo bueno, no puede hacerlo, porque su naturaleza lo lleva a hacer lo malo. Que nosotros no solamente actuamos, sino que pensamos, decimos cosas que son equivocadas. Entonces, ¿qué define? Y yo pensaba en eso, ¿no? ¿Qué define esa sanidad emocional y esa madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros? Un aspecto es el hecho de estar enfocados en trabajar nuestra sanidad emocional. Hoy se está hablando mucho de el tema de la sanidad emocional. Y se está hablando mucho de eso porque nos damos cuenta de que estamos siendo afectados por muchas cosas. Y vemos gente de todos los niveles suicidándose, aún cristianos intentando hacerlo, otros haciéndolo, ¿sí? Personas en conflicto. ¿Sí oyeron la última noticia de un periodista que acompañaba el, el cortejo del presidente, el cubrimiento del presidente? Y ahí lo captaron en plena acción golpeando a su compañera. Y son personas que tienen, no dicen, tienen posición, personas que tienen su, su reconocimiento social, su estatus, y están reaccionando de una manera que no es adecuada, que no es correcta. Entonces debemos enfocarnos en trabajar nuestra vida emocional, aprender a conocer y a manejar nuestros sentimientos, aprender a practicar la compasión por los demás, trabajar en aprender a construir relaciones significativas y duraderas. El perdón es un elemento que debe primar en nuestra vida. Por eso se hace tan importante estos tiempos de sanidad interior en los retiros, en el mismo discipulado, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en el acompañamiento espiritual, en el discipulado? Porque en la medida en que uno va haciendo ese acompañamiento espiritual, entonces uno va logrando eh, hacerse consciente de cosas que hay que ir soltando. Yo soy testigo y testimonio de eso. Cuando yo llegué a la vida cristiana, llegué bien enredado, ¿sí?
pero supremamente enredado. Cuando entendí que soy libre, ¿sí? Alcancé a mirar con mucha claridad la llave y solo fue abrir esa llave de ese candado, meter la llave ahí en ese candado, se soltaron esas cadenas y empecé a vivir en una libertad en la que todavía estoy trabajando, ¿no? Porque todavía, ¿cierto? Porque eso no, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? O sea, todos los días yo digo, ay, la volví a embarrar, ¿no? Y se rasca uno la cabeza, ¿no? Nos rascamos la cabeza porque todos los días dice, ay, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho eso, ¿sí? No le echamos sal al arroz y decimos, ay, hacemos un escándalo, ¿cierto? Y en vez de buscarle solución, ¿cierto? Sí. En vez de buscarle solución a las cosas. No solamente eso, sino comprender la influencia del pasado. A mí el pasado me ha marcado, a usted también. Y usted y yo tenemos que entender que el pasado nos ha marcado. Entonces tenemos que empezar como a hacer ese proceso de evaluación, bueno, de ese pasado que todavía, cuando yo me acuerdo, me genera ahí como una espinita, un dolorcito, ¿sí? Un dolorcito. Uno tiene que examinarse. Estos últimos días he tenido un dolorcito aquí, en esta parte, y yo creo que es como muscular. Y entonces fui donde el médico y me revisó. Y me dijo, yo te veo bien, pero vamos a hacerte ¿cómo es? Un electrocardiograma. Un electro, dijo, vamos a hacerte un electro. Tenemos un sistema de salud pues no tan efectivo, lento. Eso hace ya como 15 días y me dieron fecha para esta semana que viene. ¿Cierto? Pero igual uno se da cuenta, si yo siento incomodidad en cualquier área de mi vida, si físicamente me duele algo, si me duele la cabeza, ¿qué puede estar pasando? ¿Cierto? Puede ser estrés, puede ser todo el tema del cansancio físico, pero también puede ser algo emocional o espiritual. Eh, Edward nos, Edward nos hablaba ayer de que su mami necesita hacerse un tratamiento de, de ortodoncia, ¿cierto? Y que le revisaron y no le pudieron hacer allí algo porque tenía la presión alta, ¿no? Entonces miren que si hay una forma de establecer ciertos síntomas en lo físico y eso que está allí evidenciando lleva a tomar una decisión más nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos auto evaluar y aún compartir de manera libre todas esas fortalezas que tenemos, pero también las debilidades, ¿no? Que uno a veces dice, pero reconoce que tú eres terco. No, yo no soy terco. ¿Sí o no? Pero si eres terco. No, yo no soy terco. ¿Sí? Que tú eres mal geniado. ¿A qué hora? ¿Cierto? Entonces uno reacciona y va reaccionando de tantas formas equivocadas. Autoevaluar, comprender todos estos elementos, aprender a expresar esos sentimientos, pensamientos, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo ahí Romanos, ¿cierto? Porque de una manera tan libre dice en lo profundo, versículo 22, en lo profundo, en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Y hay gente que uno dice, sí, la gente tiene temor de Dios, pero como dice el apóstol aquí, pero también, versículo 25, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente,
Deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y eso es libertad pura, ¿no? Por eso necesitamos aprender a expresar sentimientos, pensamientos, autoevaluarnos, compartir libremente esas fortalezas, esas debilidades, desarrollar respeto, amor por los demás y sobre todo en las diferencias, ¿no? Porque uno dice el otro, bueno, el otro es así y Dios me manda a amarlo, ¿sí? A respetarlo. Ahora, el tema del pecado es otra cosa, ¿no? Porque hay actitudes, yo amo a la persona, pero si a la persona hace algo equivocado, pues yo no estoy en la obligación de amar sus pecados. Aprender a expresar claramente lo que queremos, lo que necesitamos, lo que preferimos. Sobre todo las mujeres. Una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo en este proceso de ser pareja con mi esposa y de acompañar parejas es que las mujeres hablan en un lenguaje bien tremendo, ¿no? Sí. Hoy sacaba un artículo, Carlos Alonso Lucio, un artículo acerca de nuestro presidente por el que debemos orar mucho, ¿sí? Porque él dice, él dice, y yo pensaba, ¿no? El lenguaje de nuestro presidente, cuando usted va a leer lo que dice o cuando usted oye lo que dice, tiene que tener ahí varios diccionarios para entender qué es lo que está diciendo. Y a veces pasa con las mujeres así, ¿no? Sí, que las mujeres le dicen a uno una cosa y uno entiende y cuando uno hace algo en relación a eso que entendió, después se ponen bravas, porque eso no era lo que estaban diciendo. ¿Sí? Pero ¿a qué estamos siendo llamados? Estamos siendo llamados a aprender a expresar claramente lo que queremos, lo que necesitamos y lo que preferimos, ¿sí? Por eso cuando voy con mi esposa a un sitio y yo la veo que mira y dice, ay, tan rico que huele. Yo le digo, ¿quieres comer de eso? ¿Te compro de eso? Dice, no, 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 no. Seguro, yo le repito 3 veces, pero yo le grabo. No, y ya hemos aprendido, ¿no? Yo le digo, cuando usted quiera algo, dígame sí, ¿sí? Cuando usted no quiera, dígame no, porque después, por ejemplo, yo le he regalado cosas a mi esposa y ella después dice, no, eso no, no me quedó, no me quedó. Y yo le digo, pero póngase, yo miro, pero sí le queda. Dice, no, no, no me quedó. Y no me quedó es, no me gustó, ¿sí? Entonces, claro, entonces cuando yo voy con ella le digo, bueno, quiero regalarte algo, escoge. Y que le quede y que le guste. Y esas son las realidades de nosotros emocionales, ¿cierto? Entonces, lograr resolver, otra de las cosas que tenemos que aprender es a lograr resolver los conflictos de forma madura y establecer soluciones que involucren perspectivas de los demás, porque a veces solamente miramos las cosas desde nuestra perspectiva, ¿sí? Uno a veces toma decisiones desde la perspectiva de uno. Y resulta que en la vida cristiana, ¿quién debe ser el guía? ¿Mm? Dios, ¿cierto? El guía debe ser Dios. Vamos a tomar estas decisiones. El guía debe ser Dios. No lo que yo quiero. Señor, ¿qué quieres? Y el Señor nos da claridad y entonces ahí es cuando decimos, bueno, trabajemos en función de eso, que Dios está avalando. Y esto es largo, así que vamos a ponernos de pie y vamos a dejar allí. ¿Parece? Señor, te damos gracias.
Gracias por este tiempo, Dios de amor. Gracias por esta oportunidad que nos das, bendito y maravilloso Rey. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de celebrar y de reconocer tu amor, tu gracia, tu bondad, tu palabra, tu fidelidad, misericordioso Rey. Permítenos estar enfocados en ese llamado que tú nos haces a disfrutar una madurez espiritual plena, fundamentada en tu voluntad, en la guía de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Que en nuestra vida se refleje la entrega, que siempre nos entreguemos a tu amor en todas las circunstancias. Que siempre aprendamos, Señor, a seguir tu dirección, a tenerte en cuenta en todo lo que nosotros pensamos, deseamos y hacemos. A profundizar, Señor, en nuestra comunión contigo, que sea plena, satisfactoria, transparente, que sea constante. A que cada día, Señor, nuestra vida de oración y de quietud delante de ti nos enriquezca, bendito Dios. Que no nos cansemos de vivir ese proceso de nuestro crecimiento en la vida espiritual. Que no seamos autosuficientes creyendo que ya hemos logrado llegar a donde tú quieres que lleguemos. Que cada día, producto de profundizar en esa relación contigo, con tu palabra, de aún vivir ese proceso de acompañamiento que nos ayuda a tener claridad, podamos adquirir mayor claridad de lo que somos en ti, maravilloso Padre Celestial. Que siempre nos permitas crecer en el amor por los demás y que nuestra vida sea una vida de equilibrio, de armonía, en la santidad que nosotros debemos desarrollar y reflejar delante de ti. Que no nos cansemos de usar esas herramientas espirituales, herramientas que son acordes al contexto en el que nosotros estamos viviendo, Dios maravilloso. Hoy necesitamos proclamar tu palabra, Señor. Hoy necesitamos discipular, Señor, a las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras familias, Señor. Que podamos, Señor, ser generadores, constructores de una vida espiritual que esté enfocada, fundamentada en la agenda tuya. Que no nos la imponga la cultura en la que estamos viviendo, Dios maravilloso. Amamos la vida y por eso la respetamos en todos sus momentos, en todos sus tiempos, desde la concepción hasta el momento en que tú tomas la decisión de llevarnos a tu presencia. Que cada día, Señor, generemos identidad, que esa identidad se refleje en el ambiente ministerial, allí donde nos congregamos, allí donde nos formamos, Dios maravilloso, con nuestra familia espiritual y en esa identidad que debemos tener contigo, Señor, con tu palabra, con la sana doctrina, maravilloso Rey. Gracias. Gracias por este día, gracias por, Señor, todo lo que nos permites disfrutar y vamos a disfrutar este resto de día. Sigue acompañándonos. Yo bendigo la vida de estos mis hermanos, sus familias. Oro para que tú les guíes, les conduzcas, les muestres siempre tu camino. Te damos honor y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.